Hola, hola a todos. Me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí, poder compartir una conversación con Brigitte Champetier de Rives. Es la directora del Instituto de Constelaciones Familiares que lleva su nombre en España y nuestra maestra. Y quisiera, para presentarla, recordar un poco las palabras de Rafael Velázquez, nuestro amigo, el día que la conoció y que, bueno, después de haber estado algunos años en los entrenamientos con Hellinger, llega después a través de Beana la noticia o el contacto para... Y en esa ocasión yo no pude ir y Rafael asistió a ese taller. Nos reunimos tiempo después y hubo dos cosas que me parecieron muy relevantes en esa primera conversación con Rafael y es que él describió a Brigitte de una manera que comparto plenamente, y él decía, Brigitte es una mujer profundamente amorosa y que además ha logrado desarrollar el trabajo de Hellinger de una manera muy, muy importante, muy impactante para mí, decía él. Él ya había recorrido en su búsqueda otras formaciones en constelaciones, entonces tenía como un panorama más amplio. Después tuve la oportunidad de conocer a Brigitte y por supuesto coincidí en lo que decía Rafael, pero además yo agregaría algo que me ha parecido fundamental de Brigitte y que es una didáctica muy amorosa, ¿no? Que con toda la claridad que tiene le permite compartir de una manera pues muy, muy amigable, muy accesible. Y bueno, creo que eso ha marcado a todos los que de alguna manera somos sus alumnos o hemos tenido contacto a través de los talleres con ella. Y bueno, esto la verdad es que conversar el día de hoy me produce mucha alegría y pues bienvenida Brigitte, me da mucho gusto poder conversar contigo. Mauricio, me ha emocionado lo que has dicho hablando de Rafael, que lo siento aquí muy presente, y gracias por esa oportunidad de charlar contigo al servicio de todos nuestros amigos, fundamentalmente mexicanos, ¿no? Me alegro mucho de poder hablar con ustedes a través de Mauricio. Gracias por esa Brigitte. entrevista, sí. Fíjate, Brigitte, que dentro de los grupos de formación que generalmente atiendo o que atendíamos con Rafael, había ciertos aspectos en relación a las constelaciones familiares que la gente como que deseaba saber más, sobre todo de la filosofía alrededor de ella, ¿no? Entonces, si bien lo que más se conoce es como la técnica, ¿no? La herramienta de la filosofía, pero la filosofía a veces como que la gente necesita más, ¿no? Y en ese sentido es que alrededor de ciertas situaciones o de ciertos destinos que se viven, Sí. yo quisiera que nos comentaras un poco cómo la filosofía de las constelaciones nos puede ayudar o puede ayudar a ciertas personas ante ciertos desafíos a veces muy, muy duros del destino que les toca vivir, ¿no? Pienso, por ejemplo, de entrada en un caso de una alumna que no puede tener hijos, ¿no? Y que ha hecho cierto trabajo y que, digo, ha avanzado mucho, pero hay un punto donde eh, poder quizás asentir por completo se vuelve, pues quizás una tarea de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo la filosofía de las constelaciones puede ayudar, por ejemplo, en Sí, esta situación? ya. Yo he visto, pues, con el desarrollo, el tiempo que llevo con las constelaciones, que cada vez es más importante esa filosofía, más que constelar, Mm, porque gracias a la filosofía empiezas a entender y puedes resituar tu vida. Eh, pero tengo que ser concreta.
un punto fundamental es que nuestra vida individual está al servicio del destino colectivo. Quiere decir que lo que ocurre en nuestra vida, cuando son cosas importantes, graves, no poder tener hijos o no tener trabajo o una enfermedad, casi nunca tiene sentido desde nuestra vida, pero sí cuando se mira hacia atrás. Porque nuestro sistema familiar, del que formamos parte, está al servicio de la vida, al servicio del destino colectivo. Y algo pasó en los eslabones anteriores que necesita ser visto, que no fue hecho con amor, que no permite que los eslabones siguientes funcionen bien en la vida. Porque cada eslabón, que somos nosotros, estamos no al servicio de nuestra vida, sino al servicio primero de nuestro sistema familiar. Y nuestro sistema familiar al servicio de sistemas más grandes, como el país o la vida, la humanidad, ¿no? Entonces, cuando nos situamos así, ya nos sentimos como mucho más humildes con respecto a nuestra vida. Luego, la idea de que todo va hacia más amor. No amor emocional, no amor afectivo, sino amor en acción, ese amor que significa tomar todo lo que existe como es, a sentir a cada uno como es. Eso es el amor verdadero. Y que lo que dirige la humanidad es ese impulso hacia más amor en acción, como que la humanidad es amor en desarrollo y cada uno de nosotros permitimos que el amor crezca. ¿Y cómo podemos qué es lo que nos impulsa hacia más amor? Lo que llamamos las fuerzas del amor o los órdenes del amor. O sea, que es más allá de nosotros, las grandes fuerzas que impulsan la vida en el planeta y si hay más vida en otros planetas, pues también son esas fuerzas del amor, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurra, aunque no entendamos, aunque sea cruel, difícil, a una escala mayor, quiere decir, mirándolo desde una perspectiva mayor, está al servicio de la evolución del destino colectivo. Y otra noción, y esa también es muy importante, que somos energía y toda energía es ondulatoria. Entonces, que todo en la vida va a ser sucesión de fases opuestas. No hay una vida... A ver, muchos hemos pensado, yo también lo pensé, cuando llegué a ser adulta o cuando sea un poco mayor, mi vida será pura paz, felicidad, como si fuera posible. Hasta que uno llega a la adultez, llega a esa etapa y ve, todo sigue igual. A ver, igual en el sentido de ondulatorio. Y eso es lo propio de la vida. Toda vida es ondulatoria. Y gracias a la fase descendente, a la fase difícil, dura, a la noche oscura, surge en nosotros, acompañados de todas las fuerzas que existen, algo nuevo, un nuevo empuje, una nueva comprensión, un salto evolutivo, un salto cuántico en nuestras vidas, que también mueve todo lo demás. Entonces, tener esas nociones nos ayuda primero a resituar nuestra vida individual. Y, por ejemplo, a esta alumna, ¿no? A decir, bueno, lo que estoy viviendo está al servicio del destino colectivo. Entonces, primero me rindo, aunque no entienda
¿por qué tenga que sufrir yo esto? Me rindo y lo acepto porque sé que está al servicio de algo mayor y mejor. Y en esa primera rendición hay muchísima sanación, eso lo sabes por experiencia, ¿no? Y entonces no se trata de que la gente diga, ah, hay un ejercicio o una terapia que es decir sí y entonces te cura. No, se trata de comprender esa filosofía. Y si la comprendo, pues entiendo que todo es amor. Todo, incluso lo difícil y lo duro que uno pueda vivir, está al servicio de algo que cambiará y que necesita, por algo que pasó atrás, que no sabemos, a no ser que hagamos una constelación, necesita nuestra rendición, ¿no? Yo diría que es, a ver, esto, fíjate, lo que llamamos las constelaciones cuánticas, es cuando, eso es algo que durante la pandemia para mí se hizo cada vez más claro. Cuando estamos ante una situación compleja, difícil, muy dolorosa, y como consteladora no sé por dónde empezar, hay demasiado. ¿Cuál es la solución? Solamente la rendición. Sí, digo sí, asiento, así es, así fue. Y se transforma. Y eso es lo que llamo cuántico. No trabajarlo, sino desde esa aceptación que transforma la vida misma, ¿no? Sí, claro. Y digo, ahora pienso que esa tarea de sentir es todo un proceso de vida, ¿no? Es decir, Total. Y además en cada momento, porque puedo haber sentido muchas cosas, pero como la vida cambia continuamente, cada vez hay nuevas situaciones que necesito incluir, aceptar, ver, pues ahora, por ejemplo, la destrucción, la energía asesina entre países, ¿no? Y saber qué hay detrás de la energía asesina. Ante todo hay dolor. Ante todo hay dolor. Entonces, no se trata de pararme a ver la energía asesina, el miedo, sino, o la ira, ¿no? Sino ver cuál fue el dolor. Y cuando me sitúo frente a ese dolor, puedo ver que la persona está viviendo pues una fase así que le va a ayudar a descubrir de nuevo el amor. A ver, es duro de vivir porque no sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar en esa fase. Eso es también la rendición. Y lo que hemos observado es que si me opongo a que la vida sea así, mi vida empeora. Si me rindo, me entrego, me pongo en el amor, en la compasión, mi vida individual se hace más liviana. Puedo pasar a través de los conflictos de un modo como milagroso. A ver, siempre que esté asumiendo, respetando. Mira, yo me acuerdo que al principio de las constelaciones, hace años ya, cuando empezábamos a entender el asentimiento, el sí, todo el mundo decía sí, veíamos una dificultad, sí, veíamos algo, sí, y no servía para nada, era como algo supersticioso, a ver, tengo que decir sí, no habíamos entendido todavía lo que significaba. Significaba aceptar pasar por, que es necesario esa purificación de pasar por ciertas etapas. Así. sí, claro. Y digo, es que a veces yo, yo percibo que el contacto con la filosofía de las constelaciones abre muchísimo la perspectiva de la vida y a veces la gente cuando siente esa transformación
empieza como a decir, bueno, entonces, ¿qué hago para que todo vaya bien? O sea, entonces puede caer quizás en esa actitud más automática de decir sí, 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 porque sé que se va a mejorar todo, pero creo que el asunto también está un poco que estar situado en el adulto es que nos permite tener un asentimiento profundo, ¿no? Y no Eso como es. un niño que tiene el deseo y busca una fórmula que le permita modificar todo, ¿no? Y entonces se da cuenta que no sirve. Y entonces de nuevo se plantea estar en el adulto y aceptar que la vida es así. Sucesión de conflictos y de luz. Conflicto, luz. El conflicto nos va a dar fuerza, nos va a abrir a lo que todavía no habíamos aceptado. Es la vida misma. Y eso hasta la muerte, hasta el momento de la muerte. Estaremos en ese movimiento de Y, rendición, de aceptación, sí. claro, y es que ahora pensaba, recordaba una alumna también que, bueno, tiene una alopecia que le empieza a los 12 años, justo cuando su hermana termina su alopecia. Si su hermana tiene alopecia, deja de tener alopecia y ella empieza a tenerla. Y vive un periodo, pues, su adolescencia y parte de su edad adulta con la alopecia, y ha hecho mucho trabajo, o sea, no me cabe duda, y por supuesto que ha constelado, y entonces llega un punto en donde también es esta idea de ya lo constelé, y como que esperaría quizás que se transformara más en el sentido de lo que desea que de lo que a profundidad sucede, ¿no? Pero lo que ha sucedido también con ella es que ha empezado a encontrar como otros referentes alrededor de lo que vivió, ¿no? Por ejemplo, mucha vergüenza, ¿no? Una vergüenza muy profunda que sigue en el tiempo. Entonces, creo que ahora con lo que dices es como poder entender desde el adulto cuál es el movimiento de la vida y que no hay una Sí. solución única y rápida, ¿no? Mira, depende, tampoco podemos decir que no. Entonces, aquí en constelación vemos que hay dinámicas que perjudican nuestra vida. Que una hermana pequeña ama a su hermana mayor de un modo extraordinario, de tal modo que si percibe en su hermana mayor un sufrimiento, casi todos los hermanos siguientes dicen, inconscientemente, claro, yo por ti, yo llevaré esa enfermedad tuya en tu lugar, o yo llevaré esa desgracia que estás viviendo, la llevo yo por ti. Y esa es, aquí es lo que vemos, ¿no? Ella ha tomado la enfermedad de su hermana mayor para que su hermana mayor se sanara. Entonces, claro que habrá la sanación y que seguramente habrá dicho esa frase, hermana, ahora tú por ti, yo por mí. Tener la fuerza de poder decir, respeto tu vida y tomo mi vida. Y acepto que mi vida pueda estar más fácil, más feliz que la tuya. Pero para eso hace falta mucha fuerza interior. Entonces, pues allí pues la persona necesitará sanar esas dinámicas inconscientes y también pues traumas que vamos acumulando desde la infancia y que se van juntando todos, haciendo como una pelota un poco difícil de liberar, pero bueno, ya vamos teniendo herramientas, ¿verdad? Técnicas, por ejemplo, con traumas o con las diferentes emociones que vemos que provocan, que agrandan nuestros malestares, ¿no? Sí, claro. Y bueno, algo que también es como muy presente, o por lo menos en los últimos meses, es como querer ayudar a otro, es decir, conozco la filosofía de las constelaciones, conozco las constelaciones y quiero ayudarle a alguien que tiene un problema. Y bueno, lo invito, etcétera. Pero creo que en particular cuando sucede entre hijos que tienen padres ya adultos mayores y entonces los quieren ayudar por una enfermedad que pasan, por un conflicto que pasan, y creo que esta parte es un poco difícil de entender para cómo hacer, cómo ayudar con la filosofía sin moverme de mi lugar, ¿no? Ya, ya.
Lo que vemos es que lo que ocurre en nuestra vida a nivel de conflictos, enfermedades sobre todo, viene de nuestras decisiones interiores, de nuestras exclusiones, de nuestros miedos, de nuestras emociones no resueltas. Con lo cual, no puedo trabajar para otro adulto, porque no estoy en su piel, no estoy en sus decisiones. No puedo decir, voy a hacer la constelación de este amigo. Ese amigo ha tenido esas decisiones y eso es lo que está creando su vida. Entonces, con nuestros padres es lo mismo. Nuestros padres tuvieron sus decisiones, son adultos. Y yo lo único que puedo hacer como adulto, como adulta, es respetar sus destinos. Y cuanto más respete el destino de las personas, más fuerza de sanación entran en la vida de esas personas. Entonces, con los padres hay algo especial. Lo único que los padres necesitan, o que yo necesito con mis padres, es darme cuenta que ellos dos me dieron la vida, que gracias a ellos dos como son, yo estoy aquí. Y si entiendo, mido lo que significa esto, lo que tengo es una gratitud inmensa, incondicional hacia mis padres. Y veo que son exactamente como tienen que ser. Y no me atrevo a decir, ustedes tienen que cambiar, tienen que curarse. No, honro sus destinos profundamente. Pero ocurre algo milagroso, es que cuando tomo a mis padres así incondicionalmente, gratitud por la vida, gratitud por ser el hombre sencillo y corriente que es, y la mujer, mi madre, también una mujer normal y corriente, se sanan. Cuando un hijo toma a sus padres con profundo respeto y gratitud, los padres se sanan. Mientras que si el hijo quiere hacer de médico, de psicólogo de sus padres, se coloca por encima de ellos, y ese hijo empeora y los padres empeoran también. Y eso vemos de nuevo la filosofía, el respeto a cada uno y el respeto pues del orden de cada uno. El que está antes que yo me ha abierto el camino de la vida. Solo puedo tenerle gratitud. Yo no le puedo enseñar el camino. Esa persona es la que conoce el camino más que yo. Entonces le agradezco. Y mi gratitud es energía de sanación para ellos. Y eso es maravilloso. Claro, sí, sí. Sí, Y muy transformador. eso es, sí, sí. Y Sí, todo. quisiera comentar algo ahora sobre un tema que es quizás más amplio porque a todos, bueno, en México es un problema muy importante y que se ha acrecentado a raíz de la pandemia, que es la violencia, ¿no? La violencia en general y la violencia contra las mujeres, por decirlo de alguna manera, que se ha acrecentado Ya, en nuestro país. vale. Eh, hay que limitar un poco el campo de esa violencia para poder decir algo acertado, ¿sabes? Eh, la violencia del hombre contra su esposa o contra una mujer que desconoce. Es lo que te pregunto. ¿De cuál quieres que yo hable? Bueno, en realidad Mismo. pensaba en ambas, o sea, sé que hay un matiz porque Sí. lo que se ha registrado es mucha violencia entre parejas, pero también por otro lado los llamados feminicidios, que Eso muchas es. ocasiones no necesariamente la víctima y el perpetrador, sino que una persona de la colonia sube a una niña de 11 años a su auto, se la lleva,
y digo, no la conocía. Entonces, como que esas dos vertientes, ¿no? Vale. En la pareja ya lo hemos experimentado muchas veces, ¿verdad? Cuando los dos conviven bastante tiempo, o sea, quiere decir que, por ejemplo, el hombre tiene una explosión de violencia, si la mujer se queda con él, es que necesita esta violencia. Y que entonces lo que se llama un juego psicológico, una manipulación entre los dos, en que uno provoca la violencia del otro y es viceversa, viceversa. Eso es la convivencia. La convivencia en pareja es siempre una cosa de dos, donde los dos tienen el 50% de responsabilidad de lo que está pasando. No hay una víctima y un perpetrador, sino un momento de víctima-perpetrador que se invierte al segundo siguiente. El que ha sido víctima inmediatamente se transforma en perpetrador. Entonces, cuando la mujer es perpetradora, en general no utiliza sus músculos, los golpes. A veces sí, pero utiliza mucho más sus actitudes, el desprecio, el silencio, la provocación verbal. Y el desprecio es energía asesina, tan asesina como los golpes. Entonces, lo que se observa en la relación entre hombre y mujer es que, o en una pareja también homosexual, que la convivencia en sí provoca conflictos que nos vienen muy de atrás y que son difíciles de controlar, porque despiertan traumas de la infancia o conflictos de la infancia totalmente sin resolver, ¿no? Las personas allí pueden aprender. Todo el mundo puede aprender a estar en el adulto y darse cuenta cuando ya empieza a perder el adulto. Y entonces poder hablar después de un estallido y decir, mira, nos estamos haciendo un daño horroroso, porque cada vez que hemos tenido esas confrontaciones, nos separamos amargados, pensando, yo no valgo para las mujeres o yo no valgo para los hombres. O sea, no solamente estoy enfadada contigo, estoy sobre todo enfadada conmigo o tú enfadado contigo. Entonces nos estamos haciendo un daño horrible y vamos a ver, ¿no? Entonces, si hablo así, ya estoy en el adulto. Y es el primer paso para llegar a una solución. Asumir que yo, mujer, también tengo mi parte de responsabilidad. Y no caer, a ver, hay en los medios, en la televisión, una propaganda de que la mujer es una víctima, es una niña víctima y el hombre es siempre un adulto cruel y monstruo. Eso no es la realidad. En uno de mis libros hablo de una encuesta internacional que se hizo sobre muchísimas parejas. Y el resultado fue que estudiando parejas que tuvieron conflicto, enfrentamientos, ¿no? El 50% vivían ese conflicto igual los dos, o sea, en un momento es uno, luego es el otro, uno, otro, ¿no? El que es atacado después se venga, es inmediato y es automático. Bien, eso en el 50% de los casos. Y en el otro 50%, que es en general el único que vemos, uno de los dos, digamos que es patológicamente agresivo. Quiere decir que tiene reacciones de ira y de agresividad absolutamente descontroladas.
Y puede ser tanto el hombre como la mujer. Eso hay que retenerlo, tanto el hombre como la mujer. Pero cuando es la mujer, pues es menos violento que cuando es el hombre. Bien, porque la mujer no tiene esa fuerza que tienen los hombres. Únicamente por ese motivo. Entonces, lo que hay que poder ver cuando una persona, y aquí en México, por ejemplo, vemos que fundamentalmente son los hombres que tienen esa reacción que les desborda, entonces, o bien con su pareja o bien con cualquier mujer. Aquí se trata de una reacción postraumática. Se trata de lo que en constelación llamamos el movimiento interrumpido. El anterior, cuando estamos los dos en guerra, es un movimiento natural entre las personas. ¿Vale? Bien. Entonces, creo que lo que interesa es hablar de ese impulso agresivo que nace de repente, que la persona no consigue controlar. Lo que realmente es una manifestación postraumática. Sabemos que existe esto cuando el pequeño puede ser una niña, pero allí lo vemos especialmente en los hombres, hacia, no sé, en la infancia, 2, 4, 5 años, la madre lo quería, pero llega un momento en que al ser un varón, un hombre, esa madre ya desprecia a ese hijo. Y es una mujer que ha sido educada por su propia madre en el desprecio al hombre. Su propia madre la educó en el miedo a su padre y desprecio a los hombres en general, porque la madre y su madre y su madre y su madre habían vivido en relaciones de dominación, de humillación, de maltrato. Y como todas eran adultas, todas acumularon reacciones adultas contra la agresión que no pudieron parar, pues de profundo rencor, profundo resentimiento, una energía asesina muy poderosa contra los hombres y que se va a traducir por el desprecio. Hay una especie de, a ver, no sé cómo explicarlo, ¿cuál es la palabra? Mira, en la cultura latina, bueno, yo creo que en todas las culturas, una joven tiene que prepararse para casarse, tener hijos, para gustar a los hombres, para seducir a los hombres, pero a la vez desconfiando de ellos, a la vez teniéndolos miedo. Entonces, la niña es educada por la madre, como lo fue por su propia madre, en vivir un juego de poder con el hombre. Mi poder a mí es seducirle, pero no me voy a entregar profundamente, no voy a intimar porque es peligroso y porque he aprendido a despreciar a lo masculino. ¿Vale? Entonces, la madre que tiene un pequeño, pues lo quiere mucho al principio hasta que hay un momento en que lo ve como varón y ya lo rechaza. Pero lo rechaza, bueno, se ve, bien. Lo rechaza, lo desprecia, bien. Ese pequeño no puede ir hacia su padre, porque la madre le ha despreciado tanto al padre que el pequeño se queda como huérfano dentro de su familia. Ya no tiene acceso a la madre y nunca ha podido tener acceso al padre.
Entonces, sabemos que las personas que crecen sin tener acceso al padre se vuelven violentas. Los que tienen acceso al padre son firmes, pero no violentos, ¿vale? Y allí, sin acceso a la madre, no sabe vivir sus emociones, no sabe vivir el amor. Y lo que vive con su madre es una profunda angustia, la necesito, pero le tengo miedo. Y entonces, con las mujeres, ya cuando crece, va a proyectar sobre las mujeres, que las conozca o no las conozca, va a proyectar su necesidad de madre. Y cuando se acerca a una mujer, ¿qué es lo que surge de un modo automático? Lo que vivió. Entonces, miedo a la mujer, deseo, necesidad de la mujer, en vez de mujer pensar madre, y a la vez sabe que la madre le va a rechazar, que la mujer le va a rechazar, porque proyecta lo que pasó. Y la única solución que tiene el pequeño es la ira, y es destruir lo que le da tanto miedo. Le da miedo, le da vergüenza, vergüenza de su necesidad y de su frustración. Son varias emociones insoportables que provocan la ira asesina. Y la ira asesina allí es un grito de mamá, ámame, mamá, ámame. Entonces, la mujer allí es víctima de no ser vista como tal, sino de que el hombre, en vez de verla a ella, ve a esa madre que desapareció de su vida, de su corazón, cuando tenía, no sé, 2, 3, 4 años. La solución Bert nos la mostró en algunas ocasiones, ¿no? Poder ver todo el campo de las mujeres y al lado el campo de los hombres. Honrar esas mujeres y sus vejaciones y también sus malos sentimientos, su rencor, sus venganzas, su desprecio hacia los hombres. Tomar todo como fue. Y luego mirar a los hombres, ver su agresividad, su ira, su necesidad de poder y su miedo y su soledad. Y también honrarlos como fueron, como fue. Tomarlos a todos en el corazón. Así fue todo, así fue. Así fue, pero ya pasó. Eso es el pasado. Y lo dejo atrás. Y hay otra idea de Bert Hellinger, que es, yo soy la pequeña o el pequeño frente a todos esos ancestros. No me puedo hacer cargo de lo que ocurrió. No me concierne. Porque si yo quiero salvar a las mujeres, como ahora, o salvar a los hombres de las mujeres y viceversa, es que me pongo por encima de ellos. Y ellos son los grandes. Ellos lo vivieron. Y eso ya ocurrió y pasó y terminó. Y cuando puedo honrar todo el pasado como fue, pero completamente como fue, con el sufrimiento de cada uno y las culpas de cada uno, lo ve, los amo, los honro y los dejo. Y eso es una gran liberación, gran liberación. Entonces, en esa violencia, cuando es con una mujer desconocida, la mujer víctima no tiene nada que ver con lo que pasó. En todo caso, podría decir, veo el daño que
mis ancestros hicieron a tus ancestros. Sí, eso, daría paz. Pero cuando es en la pareja, la clave en la pareja es que cada uno asuma su parte. Que la mujer tenga la valentía de asumir su parte y dejar con el hombre su parte, pero reconocer su parte. Entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Claro. Bueno, es tu experiencia también, ¿verdad? Todo eso. Sí, claro, ¿no? Y digo, ahora iba pensando un poco para preguntarte sobre cómo mirarlo, y creo que ya lo has dicho, ¿no? Los que quizás no estamos dentro de esa relación, pero que la podemos mirar y al mirarla diferente, pues también nos transformamos y la transformamos. Sí. Pero hay adicional a esto como un punto, sobre todo la gente que está alrededor de quizás estas noticias o estos eventos, y es Ya, que lo que surge de inmediato es como una gran indignación ya. y ganas de aniquilar al perpetrador, ¿no? Entonces, Sí, pero fíjate, en la indignación también quiero aniquilar a la víctima. Uh-huh. No la veo a la altura. Yo sería la mejor víctima y yo puedo vengar el perpetrador, o sea, vengarme, mientras que esa pobre víctima no es capaz. Eso es lo que hay en la indignación. Y la indignación impide que víctima y perpetrador se reconcilien o se miren primero. Entonces, cuando nos indignamos, es que algo nuestro ha sido tocado por lo que acaba de pasar. Algo nuestro, personal o algo ancestral, quizá, no lo sé. Pero si nos ha despertado algo, es que necesitamos ver. Si no, puede simplemente despertar nuestra tristeza, nuestro dolor por el sufrimiento que está ocurriendo. Entonces allí sí hay respeto, hay compasión y hay distancia, con lo cual los dos en conflicto podrán iniciar un movimiento de reconciliación. Es que lo importante es siempre recordar que la reconciliación solo existe entre ellos dos. Y si un tercero se mete entre ellos, va a ser imposible, ¿no? Eso es difícil de entender o soltar las ganas de decir me tú o yo también, ¿no? Sí, por supuesto, porque hay como una reacción que suele tener la gente que está alrededor, que de alguna manera les hace sentir que están liberando algo, ¿no? Al ponerse quizás deseando que este perpetrador sea castigado, etcétera. Y entiendo que pues la reconciliación es un movimiento interno personal y que necesitamos avanzar en ello, ¿no? Para que poder Eso contribuir es, a que esto se transforme. eso Y es. digo, a veces la gente confunde un poco el poderlo mirar y llegar y tener que perdonar a alguien, ¿no? Tener que perdonar al perpetrador, etcétera. Entiendo que no se trata de perdonar o no perdonar. Entonces, claro, allí hay dos niveles y por eso la filosofía, las constelaciones ayuda muchísimo. Primero, hay el nivel de la responsabilidad de cada uno. Cada uno necesita asumir el perpetrador su responsabilidad y la víctima su dolor y poder decirlo y mostrarlo mutuamente. Pero entre los dos, solamente entre los dos. Si no hay ese asumir mi dolor o asumir el daño que he hecho, mis descendientes van a tener que vivir lo mismo. Entonces, por el bien, por amor a mis hijos y nietos, uno asume su responsabilidad y el otro asume su dolor, su rabia, su vergüenza, o sea, asumirlo, viendo al perpetrador o viendo a la víctima, mirándose. Eso es fundamental. De esta manera vamos a evitar que lo que ha ocurrido pase a los descendientes, que los pobres no entenderán lo que pasa en sus vidas porque no formaba parte.
pero lo van a pasar muy mal teniendo que asumir ese conflicto que no les correspondía. Eso es el nivel individual. Y a nivel colectivo, es importante saber que el perpetrador no eligió su destino, la víctima no eligió su destino de víctima. Que los dos, como dice Bergelinger, forman parte de un mismo guante, son los diferentes dedos de un mismo guante, al servicio de la evolución, al servicio de una futura reconciliación. Porque toda reconciliación crea un salto evolutivo, pero no solamente entre las personas, sino en toda la humanidad. Entonces, lo que más hace crecer la humanidad, lo que más, sí, bien, son las reconciliaciones entre un perpetrador y una víctima. Entre una víctima, porque todo depende de la víctima, y un perpetrador. Eso es digamos, la meta de la evolución, del destino colectivo, cuando hay un conflicto. Y que esa reconciliación depende de la víctima. La víctima necesita soltar sus ganas de venganza. Eso es muy difícil. Eso cuesta mucho. Porque precisamente, ¿qué es el perpetrador? Sino una antigua víctima que no soltó sus ganas de venganza. Claro. Claro. Híjole, pues, Así. y quizás ya para ir cerrando, quisiera como preguntarte qué nos toca o qué podemos o cómo contribuimos pues, en este caso, ¿no? En torno a la violencia que genera feminicidios y una situación muy aguda en este país. ¿Qué podemos hacer para contribuir a que fluya en lugar de oponernos a lo que se está pasando, ¿no? Mira, creo que ayuda mucho pensar que hay grandes campos mórficos, esas nubes de memoria, inmensos campos mórficos de ira, de desprecio, de rabia, de machismo, enormes, con la energía de millones de personas. Y que lo que podemos hacer es hacer crecer las nubes de memoria opuestas, los campos mórficos de compasión, de respeto, de adultez. Cuanto más crezcan esos campos, que son campos que atraen a las personas aunque no quieran, más sanación va a haber en el mundo, y en México en particular. Entonces, es saber que yo individualmente necesito cultivar mi compasión. No lo que la gente ve, sino yo puedo sentir mi rabia por algo, mi rechazo de otra cosa, mi desprecio hacia ese tipo de personas. Eso es lo que necesito yo trabajar, transformar todo para no seguir alimentando esos campos mórficos, esas nubes de memoria, de desprecio, de rabia, de ira, de miedo, ¿no? Pero es todo un esfuerzo individual, todo un crecimiento, una purificación individual de vivir conscientemente en el respeto de los otros, sobre todo al sexo contrario, que es lo más difícil. El respeto al sexo contrario, la comprensión y la compasión. Entonces, cuanto más estamos en esto, más energía de compasión, de respeto hay en el mundo. Y ahí es como contribuimos a que disminuya esa agresividad hacia la mujer, por ejemplo. Claro. Pues es una gran tarea que nos toca a cada uno Sí. para poder contribuir. Y bueno, quisiera preguntarte para finalizar, y
¿cuál es el rumbo de las constelaciones? ¿Hacia dónde van o nos indican el camino, ¿no? Digo, de acuerdo a tu experiencia. A ver, lo que vemos en cada constelación es que es hacia más vida y más autonomía. Eso es importante. Uh-huh. Más autonomía de la persona, más adultez, más vida. También la persona cuando llega a ese final de la constelación, hacia más vida, siente un amor muy grande y alegría. Entonces, como que va todo unido. Más vida, más amor, más alegría y autonomía, más adulto. Y eso en cada constelación. O sea, ¿verdad? Es lo que ves tú también en cada constelación. Claro. Qué interesante. Bueno, la verdad es que es muy enriquecedor todo lo que nos has compartido y yo quisiera pedirte si nos puedes compartir alguna meditación o alguna visualización para todos los que nos verán. Entonces, este, ¿De acuerdo? Bien. Pues nos podemos preparar con los ojos abiertos o cerrados, como estemos más cómodos, más presentes. Respirando desde el corazón, como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Y desde el corazón miro la vida, miro todo lo que hay. Y tomo todo como es. Miro por todo y todo lo que encuentro lo tomo como es. También me miro a mí, veo mis alegrías y veo mis sufrimientos, mis sentimientos ocultos, mis penas, mis frustraciones, mi soledad, mi miedo. Tomo todo como es. Abrazo todo lo que he vivido y lo que está en mí. Todo en algún momento tuvo su sentido. Abrazo todo lo que hay en mí y me digo, así es, así fue. Así fue hasta hoy. Ahora he crecido. Os doy las gracias. Me despido de todo el pasado. Y me abro a algo nuevo. Me abro al presente. Me abro a la vida. Me abro al amor. muchas gracias, Brigitte. Te agradezco el tiempo, te agradezco tu compartir amoroso otra vez y seguimos al servicio de la vida. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ha sido muy gustoso estar contigo.